Mi nombre es Henry Pickering. Tengo 35 años, soy la 10ª generación de la familia y el señor feudal del señorío de Pickchamp. Estoy sentado en mi despacho, en un escritorio de 30 años de antigüedad, preparándome para la audiencia de mañana en el Tribunal Central Penal, o como lo llamamos, el Old Bailey. Hubo un golpe en la puerta. Pase, llamé. Oscar entró sosteniendo un paquete urgente. Un paquete para usted, señor. Gracias, respondí, aceptando el paquete. Oscar era mi chofer y a veces mi mayordomo. Él y su esposa, Mary, la cocinera de la casa, vivían en la finca con mi hija, Jenny. Oh, no debo olvidarme de nuestro jardinero, Duncan, y su familia. Mi esposa, Sybil Bowles, es una abogada que vive en nuestro apartamento en Chelsea, Londres. Solo visita la finca los fines de semana, pero no el último. Su excusa es un arreglo preliminar con antiguos amigos del colegio. Las relaciones entre Sybil y yo han ido de mal en peor desde que Jenny, nuestra hija, y yo regresamos a la finca. Estaba esperando estas terribles noticias desde el fin de semana. El paquete contenía muchas fotografías y una memoria USB. Estaba mirando las fotografías circuladas de mi esposa y su amante, Shaun Smith, teniendo relaciones sexuales durante un fin de semana en las Islas Canarias. Descubrí el affair de un año hace 6 meses cuando empezaron a filtrarse rumores y luego contraté los servicios de Sam, un detective y conocido de negocios de nuestro bufete de abogados. Pero, ¿me atrevería a ver los videos en la memoria USB? Sam dijo que no pudo entrar en la habitación hasta que salieron a cenar. Esa noche no hubo hacer el amor. Estaban demasiado cansados, alegaban. Sin embargo, a la mañana siguiente lo estaban haciendo, en palabras de Sam, haciendo el amor como animales. Encontré la escena matutina. Supuse que la cámara estaba instalada en el detector de humo en el centro de la habitación debido a la vista que tenía. Sybil se despertó y después de un breve momento de confusión en su rostro, se dio cuenta de dónde estaba. Se metió debajo de la manta y aparentemente comenzó a satisfacer a su amante. Luego empezaron a hacer el amor. No había romance aquí, estrictamente una película para adultos. Tal vez porque conocía a la actriz principal, no experimenté de inmediato excitación, solo un mal sabor de boca. Los siguientes 10 minutos fueron simplemente normales. Osaría decir que la resistencia de Smith era algo digno de contemplar. No es de extrañar que fuera conocido por su habilidad como amante. Pero la idea persistía. Solo 2 personas se apareaban. Nada más. He visto suficiente. Ahora podía entender mejor por qué Sybil y yo no teníamos conexión. Éramos 2 personas completamente diferentes en diferentes planos de existencia. Nuestro matrimonio fue difícil desde el principio. Nuestro equipo legal acababa de ganar un caso de asesinato. El abogado, Sybil y yo, entonces empleados a tiempo completo, celebramos hasta altas horas de la noche. Después de 3 largos meses de trabajo legal de 12 horas. Desafortunadamente, Sybil y yo nos despertamos en una habitación de hotel con poco recuerdo de lo que había sucedido la noche anterior. No éramos particularmente atraídos el uno por el otro. Avergonzados, nos duchamos rápidamente por separado, prometiendo no mencionar nuestras escapadas nocturnas nuevamente, y luego regresamos a nuestros respectivos hogares. Menos de 2 meses después, Sybil se acercó a mí en las cámaras y dijo, «Estoy retrasada», y efectivamente Sybil estaba embarazada. Hice lo correcto y le propuse matrimonio, sabiendo que sería un acto honorable si traía un hijo a este mundo. Para mi alivio, ella dijo que sí. Tuvimos una pequeña boda en la finca de mi padre. Solo me quedaba un año de formación y mis últimos exámenes universitarios para convertirme en abogado. Así que Sybil se convirtió en madre y se mudó a mi apartamento de 2 habitaciones con nuestra hija. Nos establecimos como familia, y Sybil puso toda su energía en ser madre y esposa y criar a nuestra hija, Jenny. Cuando Jenny tenía 5 años, comenzó la escuela y Sybil continuó sus estudios en la universidad, ahora a tiempo completo, para convertirse en abogada con mi apoyo.
para entonces tenía una gran clientela. Estaba ganando buen dinero y tenía la perspectiva de convertirme en abogado. Sibel se graduó 2 años después y encontró un puesto en las cámaras legales de la oposición. Pronto estaba en camino de convertirse en una fuerza a tener en cuenta en el mundo legal de Londres, y de repente, mi padre, James, murió unos 31 años después de que mi madre, Ruth, muriera en mi nacimiento. Se casaron en sus primeros 30 y yo nací cuando Ruth tenía 35 años. Mi padre tuvo una exitosa carrera como corredor de bolsa. Cuando tenía 52 años, se retiró y se postuló como miembro local del Parlamento por el distrito electoral de Dorking. Ha ocupado este cargo durante los últimos 15 años y ha estado en la oposición durante los últimos 5 años. Todo este tiempo he estado administrando la finca y las granjas asociadas. Mientras fue propietario de la finca, mi padre amplió la finca comprando 3 granjas cercanas, todas ellas empresas comercialmente viables. En los años siguientes, mi padre tuvo muchas novias, pero nunca encontró un reemplazo digno para mi madre. Ahora era el heredero de la finca Pixum y todas las responsabilidades que conllevaba. Duncan rápidamente asumió el cargo de administrador de la finca y participó en la gestión diaria de las granjas y la finca con el correspondiente aumento de remuneración. Mientras tanto, Jenny y yo nos mudamos a la mansión Pixum. A medida que Jenny crecía y se volvía más independiente, a menudo chocaba con su madre y yo tenía que intervenir a menudo. Por lo tanto, no es sorprendente que Jenny aceptara regresar a vivir a la finca. Ayudó que tuviéramos caballos para montar, su pasatiempo favorito. Incluso aguantaba el madrugón y el largo viaje, tomando el tren de las 7:30 am desde Dorking a Londres todos los días. Un viaje de 1 hora cada día. Tenía un lugar permanente en el compartimento del carruaje para Jenny y para mí mientras ella estaba en la escuela Westminster. 1 año después de la muerte de mi padre, me pidieron que me postulara como el diputado local por Dorking. Pero decliné. Tenía demasiado en mi plato, acababa de convertirme en abogado a la madura edad de 32 años. En los siguientes 4 años, Sibel y yo nos volvimos más como hermanos que como marido y mujer. Mientras Sibel prefería quedarse en nuestro piso en Londres, yo no estaba seguro si Sibel tenía conexiones secretas, y su deseo de quedarse en Londres confirmaba esto. A lo largo de mi carrera como abogado y ahora abogado defensor, he optado por tomar casos para los desfavorecidos, a veces incluso para delincuentes menores. Los casos de alto perfil pagaban al final, para disgusto de Sibel, que siempre estaba en los periódicos representando a actores, cantantes y similares en casos de alto perfil, diciendo que ahí está el dinero. Por lo tanto, era inevitable que Sibel encontrara un amante permanente. Para entonces, ella se había convertido en una abogada muy famosa. Pero lo que me enfureció fue que todo lo que tenía que hacer era pedir el divorcio y seguiríamos caminos separados. Así que era un engaño. Decidí vengarme. El último informe sobre Smith indicaba que, aunque es un fotógrafo de vida silvestre muy bien pagado y respetado, siempre solicitado, también es un seductor experto de mujeres casadas. Sibel, siendo la última, parece estar bien dotado y ser un gran amante. El informe que recibí indicaba que Mi 5 había estado vigilando a Smith como una posible amenaza o peligro para la seguridad desde hace mucho tiempo. Ha habido 4 esposas antes de Sibel en los últimos 5 años, una de las cuales ahora está divorciada, y 3 aún casadas con esposos desprevenidos y aún teniendo aventuras con otros hombres, y a veces con Sean cuando regresa a Inglaterra. No estoy seguro de cómo Sam obtuvo este informe y no iba a preguntar. Decidí nivelar las probabilidades y enviar correos electrónicos anónimos a esposos crédulos sobre las aventuras de sus esposas con Smith. Esto llevó rápidamente a 3 divorcios adicionales. Sibel no opuso mucha resistencia ya que no tenía derechos sobre el patrimonio debido al acuerdo legal previo. Le ofrecí un apartamento en Chelsea como acuerdo de divorcio, lo cual aceptó. El divorcio se finalizará oficialmente en 12 meses. Jenny, ahora de 15 años, decidió vivir conmigo en la finca. Después de regresar de una asignación de 3 meses en Islandia y enterarme del divorcio, Smith abandonó a Sibel como una patata caliente. La llamada ha desaparecido.
Es hora de una nueva conquista femenina. Perseguido por varios esposos enfadados, Smith se fue con la cola entre las piernas, rumbo a la Antártida para una sesión fotográfica de 6 meses. Cybele me llamó, devastada por el rechazo de Smith, esperando que estuviera de acuerdo con ella. Casi me reí por teléfono. Y luego me di cuenta de que realmente somos como hermanos y hermanas. El rechazo de Smith golpeó su vanidad con fuerza. Y por primera vez, perdió su próximo caso en la corte. Pero sé que rápidamente volvió y tuvo una serie de victorias. Al año siguiente, mi hija adulta visita a su madre un fin de semana al mes. Durante la cena del domingo por la noche, me dijo, mamá llegó a las 2 del sábado por la mañana, completamente borracha. Me despertó y empezó a presumir sobre sus muchos amantes y atractivas aventuras. Pero ¿sabes qué, papá? Creo que está sola, aunque no lo admitirá. Sí, tiene sentido, pensé. A su regreso de la Antártida, Smith encontró que su casa familiar había sido reducida a cenizas. Leí un pequeño artículo en el periódico Times. La policía sospecha de incendio provocado, pero aún no hay pruebas. Smith. Perdí todo mi equipo y fotografías de los últimos 10 años que no pueden ser reemplazadas. Aún enamorada de Smith, Cybele le ofreció refugio y un lugar para dormir mientras estaba en Inglaterra. Sin embargo, un mes después, Smith fue golpeado fuera de un famoso club de caballeros. Otro artículo en el Times. Atacado el destacado fotógrafo de la naturaleza Sean Smith. Fue llevado al hospital para el tratamiento de 4 dedos rotos. Parece que alguien ha declarado la guerra a Sean Smith. Jenny acaba de colgar el teléfono con su madre y dijo que Smith se está recuperando en el apartamento de mamá, así que no puedo quedarme allí más. Mirando a mi hija, sugerí, ¿qué tal si compramos un apartamento de 2 habitaciones ya que pronto irás a la universidad? La expresión de alegría en el rostro de mi hija fue todo el estímulo necesario. Y sugerí, ¿qué tal si te dejo a ti encontrar el adecuado? A medida que mi divorcio avanzaba, Susan, mi cuadripléjica, se fue de baja por maternidad y me asignaron a Elizabeth. Ella es una madre soltera de 28 años de edad, con una hija de 6 años, Rita. Su esposo murió hace 5 años en una misión de paz de la ONU en Bosnia. Elizabeth era una cuadripléjica conocida antes de su matrimonio, y ahora que su hija ha empezado la escuela, ha vuelto a trabajar. Durante el siguiente año, se desarrolló una fuerte amistad entre Elizabeth y yo, y para cuando mi divorcio se finalizó, ya éramos una pareja. Reuniéndonos regularmente con Elizabeth, encontré a una mujer con un nivel de compasión y calidez que nunca había sentido por parte de Cybele. Para nuestro alivio, Jenny y Rita se llevaron sorprendentemente bien considerando la diferencia de edad. Rita trataba a Jenny como una hermana mayor y ambas amaban montar a caballo alrededor de la finca. Después de 18 meses de romance entre Elizabeth y yo, llegamos al punto en que le pedí su mano en matrimonio. Le ofrecí a Elizabeth el anillo de compromiso que usaba mi tatarabuela Matilda. Ella era la 6ª generación de la familia. El anillo contenía un gran diamante central y 6 más pequeños alrededor de él. Se conoce cariñosamente como el anillo de compromiso de Pixum y se remonta a la primera dama, Pickering. Originalmente solo tenía un gran diamante central al que se le agregaron diamantes más pequeños con el tiempo. Con los años, a medida que se usaba el anillo, se agregó otro diamante. Sin embargo, ahora no queda espacio para nuevos diamantes. Un mes antes de nuestra boda, llevé a Elizabeth a la joyería Royal & Sons, donde elegimos nuestros anillos de compromiso y pulimos profesionalmente el anillo de compromiso de Elizabeth. La boda tuvo lugar en la finca de Pixham en la capilla local de la Iglesia de Inglaterra. Los padres de Elizabeth estuvieron presentes en la boda y su padre la entregó nuevamente. Jenny fue la dama de honor y Rita la niña de las flores. Mi testigo era un viejo amigo de mis días universitarios. El personal de la finca Pixham organizó la recepción. El cocinero hizo un gran trabajo. Pasamos nuestra luna de miel familiar en la isla de Jamaica.
durante 2 semanas llevamos a nuestras 2 hijas con nosotros, quienes tenían su propia habitación con una puerta de conexión. En nuestra primera noche juntos, Elizabeth insistió en que esperáramos. Estaba emocionado. Después de que Elizabeth fue al baño a refrescarse, me desnudé y me metí en la cama, esperando a que saliera. Cuando se abrió la puerta, vi el epítome de la belleza, pero no exactamente lo que esperaba. En lugar de un teddy diminuto y transparente, Liz llevaba un modesto y largo camisón de color salmón que llegaba hasta los tobillos. La parte de arriba con cordones abrazaba su figura, mostrando su plenitud. Inmediatamente sentí cómo me excitaba y no podía esperar para explorar su cuerpo. Arrojé las sábanas hacia atrás, exponiéndome y invitándola a unirse a mí. Ella se acercó lentamente con un balanceo atractivo de caderas mientras se acercaba a la cama. En un movimiento rápido, el vestido cayó al suelo y ante mí se encontraba el epítome de la belleza. Liz me dijo, ponte de rodillas. Luego, tomando una pequeña botella, ella frotó el aceite fragante en mi pecho, brazos y piernas. Ahora que ella había terminado, era mi turno de aplicarle el aceite en su cuerpo. Luego hicimos el amor. Nos quedamos en silencio, jadeando, yo encima apoyado en mis codos, besándonos tiernamente hasta que las piernas de Liz se pusieron incómodas y me giré hacia un lado. Liz apretó su hombro contra mí, su mano en mi pecho y mi mano alrededor de sus hombros. Nos quedamos dormidos por un rato, necesitados de un baño y un aseo. Regresamos a nuestra posición anterior y dormimos hasta la madrugada. El sol jamaiquino y la brisa tropical nos despertaron hace apenas un mes de nuestra luna de miel. Oscar nos recibió a Rita y a mí en la estación. Llegamos a casa para encontrarnos con una emocionada Elizabeth en la puerta que soltó, «Estoy embarazada, cariño». Tirando mi maletín, la abracé y nos besamos. Entonces oímos, «Oye, eso es suficiente», dijo Rita. Pero tanto Jenny como Rita la felicitaron y la abrazaron. Sibel me llamó, molesta. «Henry, hoy recibí las peores noticias. Estoy embarazada. Esa sangre que Sean me puso en esta situación como a ti. Ambos son unos bastardos». No tuve oportunidad de responder. Ella colgó. Así que a los 38 años, acababa de descubrir que estaba embarazada. Jenny preguntó, ¿qué fue eso? Tu madre está embarazada. Inmediatamente llamó a su madre y expresó sus condolencias. Jenny luego me dijo que Smith se niega a creer que es el padre del niño y niega todas las afirmaciones de paternidad. Ha desaparecido de la vista pública y no está disponible para contactar. Sabes que la madre es católica romana. Ella dijo, tendré este bebé, pero no cambiará mi estilo de vida. Sibel, fiel a su palabra, continuó trabajando durante todo su embarazo, deteniéndose solo para dar a luz a un hijo al que llamó Connor Smith. Sibel contrató a una niñera para cuidarlo. Un mes después, nació nuestro hijo y lo llamamos Richard. Se convertiría en la 11ª generación de la familia Pickering y heredero de la finca Pixam. Celebré con Duncan compartiendo cigarros y whisky. Apenas habíamos ganado un nuevo miembro de la familia cuando perdimos otro. Jenny, ahora con 18 años, comenzó la universidad, para disgusto de su madre. Está estudiando medicina veterinaria. Mi antigua cuadripléjica regresó de la licencia por maternidad para que Elizabeth pudiera retirarse y convertirse en madre a tiempo completo de Richard. Mientras Rita y yo continuábamos entrenando, viajábamos por trabajo y escuela. Oscar generalmente nos encontraba en la estación de Dorking, pero Oscar se enfermó. Elizabeth nos encontró una tarde cualquiera. No le gustaba conducir el viejo Jaguar marca 7. Al día siguiente, fui al concesionario de Jaguar y compré un SUV Jaguar para el uso personal de Elizabeth. Más tarde ese día, llamé a Elizabeth para decirle, no nos encuentres en la estación. Encontraremos nuestro propio camino a casa. Ella intentó hacerme preguntas, pero me negué a decirle algo más que, es una sorpresa. Esa noche, Rita y yo subimos a la finca en un nuevo Jag. Decir que estaba asombrada era quedarse corto.
Estaba encantada con las características de seguridad del Jag y se enamoró de la pintura blanca alpina y los asientos de cuero, especialmente de la transmisión automática. Un fin de semana, Jenny vino a montar a caballo durante la cena. Dijo que después de una visita reciente a su madre, mamá rara vez ve o sostiene a su hijo. Es un bebé encantador. No entiendo cuál es su problema, respondí, igual que Sibel, una abogada y mujer de sociedad. Pero en mi opinión, tiene poca empatía. De hecho, creo que tú heredaste toda su simpatía. Noté un artículo en la página 5 del Times. El artículo detallaba la muerte de Sean Smith, un renombrado fotógrafo de vida silvestre británico que estaba en un viaje de negocios viajando por Estados Unidos. Después de tener una pelea con otro hombre, lo empujaron desde el mirador de Mather Point en el Gran Cañón. El caucásico desconocido fue arrestado en el acto. Informes de testigos no confirmados hablaban de rumores de que Smith había sido descubierto en la cama con la esposa de otro hombre la noche anterior mientras se alojaba en un motel en Flagstaff, Arizona. Rita ahora tiene 16 años. Viajamos diariamente a Londres en nuestro compartimento de tren reservado. Ahora acompañados por Richard, de 8 años, bajamos en la estación de St. James Park. Llevo a los niños hasta las puertas de Westminster School y luego continúo hacia la oficina de abogados, donde ahora soy jefe de casa. Después de la escuela, los niños regresan a la estación de St. James Park y toman el tren a casa para ser recogidos por Elizabeth en su Jag. En la estación de Dorking, en su viaje de 1 hora, ¿hacen los deberes o no? Suelo llegar 2 o 3 horas tarde para que me recoja Oscar, nuestro conductor. Una noche, en la cama, pregunté, ¿por qué recoges a los niños de la estación y no Oscar? Ella respondió, porque los niños están tan felices de verme y llenos de noticias del día. Algunas tardes puedo volver a casa en tren con los niños. Durante este viaje, Richard habló efusivamente sobre otro chico en la escuela llamado Connor. Papá, es nuevo en la escuela este año y está en mi clase. Nos hemos vuelto buenos amigos. ¿Quiero invitar a Connor a pasar el fin de semana con nosotros? Richard, me alegra que pueda venir. Discútelo con tu madre. Ella organizará todo lo necesario. Una delegación de empresarios locales llegó una tarde de sábado, habiendo acordado reunirse la semana anterior. El diputado local se retira, y el grupo me ha pedido que me postule como candidato en las próximas elecciones en el antiguo distrito electoral de mi padre. Después de 2 horas de discusión, les dije que lo discutiría con Elizabeth y les daría una respuesta en una semana. Elizabeth y yo sopesamos los pros y los contras, y me sorprendió cuando ella me sugirió que me postulara. Así sea. Durante la cena del viernes por la noche, Elizabeth mencionó que el amigo de Richard, Connor, vendrá mañana por la mañana para pasar el fin de semana. Su madre lo traerá por la mañana. Un elegante coupé BMW de 2 puertas entró en el camino de entrada alrededor de las 10 del sábado por la mañana. Richard esperaba en la puerta principal su llegada y salió corriendo a saludar a Connor. Me habría confundido si Sibel hubiera salido detrás del volante. Elizabeth me sonrió mientras iba a saludar a Sibel e insistió en que se quedara a almorzar. Cuando entré, las damas estaban hablando en la mesa del comedor y de repente quedaron en silencio. Sentí la atmósfera fría y decidí que el almuerzo no era para mí, así que pregunté, ¿dónde están los chicos? Elizabeth respondió. El cocinero les hizo sándwiches en la cocina y se fueron, aventurándose. Creo que haré lo mismo y me fui. Así que atendí los asuntos de la finca en mi oficina el resto del día. Connor comenzó a viajar en tren con Richard los viernes y pasando más y más fines de semana en la finca. Richard insistió en que compartieran habitación y Connor tenía un conjunto de ropa para no tener que traer nada. Cuando comenzaron las vacaciones de verano, Richard, con el consentimiento de su madre, invitó a Connor a pasar todas las vacaciones en la finca. Connor aceptó felizmente, siempre y cuando su madre estuviera de acuerdo. Elizabeth llamó a Sibel para pedir permiso, solo para ser recibida con el alivio de Sibel de que no tendría que contratar a una niñera para las vacaciones.
Duncan renovó mi antigua cabaña de la infancia en un gran roble que había caído en el olvido. Me di cuenta de que los chicos estaban ayudando. Mientras tomábamos té en la terraza, a menudo escuchábamos a los chicos jugando a los piratas a lo lejos. Me recordaba agradables recuerdos de mi juventud. Sin embargo, no tenía compañero de juegos y tenía que conformarme con amigos imaginarios. 3 meses antes de las próximas elecciones generales, comencé a hacer campaña en el distrito electoral. Esto ocupó una parte significativa de mi tiempo en reuniones públicas, centros comerciales y lugares similares. Empecé a extrañar el tiempo que pasaba con la familia y declaré los domingos como sagrados, asistiendo solo a la iglesia por la mañana. El resto del día estaba libre de política y dedicado a la familia. Por una extraña coincidencia, las elecciones generales terminaron en una victoria arrolladora para nuestro partido, y terminé como miembro junior del Parlamento. Durante el siguiente año, los 2 chicos pasaron cada fin de semana juntos explorando la finca, incluso ayudando a Duncan con el trabajo agrícola durante las vacaciones de verano para ganar dinero de bolsillo. Pronto estaban conduciendo tractores, pastoreando ganado y juntando ovejas. Elizabeth fue la primera en darse cuenta de que se habían convertido en hermanos y actuaban como gemelos, haciendo todo juntos. Richard le confesó en secreto a su madre que ahora eran hermanos de sangre. Solo era cuestión de tiempo antes de que Richard pidiera que Connor pudiera vivir permanentemente en la finca. Connor, por su parte, instó a su madre a mudarse a la mansión Pixham para vivir con su hermano de sangre, Richard. Pasamos nuestro cumpleaños juntos en la finca ya que los cumpleaños de Richard y Connor estaban separados por solo unas semanas. Para el entretenimiento, había un trampolín, un tobogán de agua y una pequeña noria. Todos sus amigos de la escuela fueron invitados a pasar el fin de semana en la finca. Durante la visita, Sybil y Elizabeth discutieron los pros y los contras de que Connor se mudara permanentemente a la mansión de la finca. Durante la conversación, resultó que Sybil se reuniría con el embajador australiano en Inglaterra, George Mackenzie. A ella realmente le gustaría que Connor se mudara a vivir en la finca. Así que decidieron. Y el domingo por la noche, después de que todos los invitados se fueron, Sybil llevó a Connor a un lado y le dio la buena noticia. Aprovechando su buen humor, Connor le preguntó a su madre si podía cambiar su apellido de Smith a Pickering. El humor de Sybil se volvió rápidamente amargo y respondió bruscamente: «No te pases de listo, joven». Imperturbable, Connor responde: «Sabes que no me gusta el apellido Smith». Para mi deleite, Rita decidió mudarse a nuestro apartamento con Jenny comenzando su educación legal. Está feliz de trabajar gratis en mis consultas durante las vacaciones de verano para ganar experiencia. Un domingo, recibí una llamada telefónica inesperada de Jenny. Sabía que estaba saliendo con un chico llamado Rupert de la universidad. «Papá, Rupert me pidió matrimonio y dije que sí». «Felicidades, Jenny. Con gusto te casaré con el hombre de tu elección». «Gracias, papá». «¿Sabías que es hijo del conde de Ipswich?» «No, no lo sabía». «Eres una afortunada». «¿Seguirás ejerciendo como veterinaria?», pregunté. «Por supuesto», respondió. «La boda está planeada en 6 meses, en verano». Tuve que preguntar: «¿Le dijiste esto a tu mamá?». Ella es la siguiente en mi lista de llamadas. Las últimas palabras de Jenny. «Pronto habrá una fiesta de compromiso oficial en la finca del conde y tú y Elizabeth serán invitados. Pensé que ahora que tengo, miembro del Parlamento, después de mi nombre, no podría hacer daño. Mi carrera como abogado y miembro del Parlamento ocupaba mucho de mi tiempo. Prefería tomar casos legales en el área de Dorking, lo que me permitía mantenerme al tanto de los eventos locales. Elizabeth abrazaba su papel como esposa de un miembro del Parlamento con entusiasmo y servía en muchos comités del área. Elizabeth y yo estábamos discutiendo dejar las cámaras en Londres y unirnos a una pequeña firma legal en Dorking como procurador. Postergamos esta decisión hasta que los chicos se fueran a la universidad. Ahora solo faltaban 6 años. Me detuve a pensar en lo rápido que pasaron los años.
Parecía que fue ayer cuando era pasante y ahora, como jefe de la cámara, comencé a sentirme viejo. Los niños estaban a punto de comenzar sus vidas laborales y yo estaba llegando al final de la mía. La boda de Jenny y Rupert se llevó a cabo sin incidentes y Elizabeth y yo pasamos un fin de semana agradable como invitados en la finca del conde. Elizabeth y yo le dimos a los recién casados boletos para una luna de miel de 2 semanas en la isla de Jamaica. Ambos sabíamos que a Jenny le encantaría regresar allí después de todos estos años. Ambos chicos tienen ahora 12 años y Connor ahora vive con nuestra familia a tiempo completo, haciéndolos prácticamente inseparables. Pronto comenzaron a jugar al fútbol para el equipo escolar y representar a la escuela en muchas competiciones fuera, ganando su parte de trofeos para lucir. Una noche de sábado hubo un golpe en la puerta de mi oficina. Grité, «¡Pasa!». La puerta se abrió y entró Connor, aún sosteniendo la perilla de la puerta. Dijo, «Señor, ¿puedo hablar con usted?». Apartando los papeles de contabilidad, dije, «Claro, Connor». «Toma asiento». «Señor, no tengo un padre». «Por supuesto que tengo un padre, pero no tengo un papá. He estado viviendo con su familia durante 2 años y usted es mucho más que un anfitrión para mí. Me trata como a un hijo. Da consejos cuando lo considera adecuado. Con su permiso, ¿puedo llamarte papá?». Me pregunté por un momento, ¿qué pensaría Sybil si Connor hiciera eso? Probablemente explotaría y se lo llevaría. Ninguno de nosotros quería eso, así que respondí, «¿Qué tal si me llamas Squire?». Una sonrisa apareció en su rostro. «Gracias, Squire». Extendió su mano y nos estrechamos las manos. Esa noche, en la cama, le conté a Elizabeth sobre la conversación con Connor y su resultado. Estuvo de acuerdo en que era la mejor opción, aunque sentía que él era como otro hijo para nosotros. No pasó mucho tiempo antes de que Richard comenzara a llamarme Squire rutinariamente. Pero papá cuando estábamos en persona y pronto Connor comenzó a hacer lo mismo. Sybil ahora está oficialmente comprometida con Robert Mackenzie, el actual embajador australiano en Inglaterra. Elizabeth los invitó a cenar el sábado por la noche para celebrar su unión. Durante la cena, Sybil nos contó que planeaban casarse en 3 meses. Robert ahora tiene 56 años y le quedan solo 6 meses en su puesto. Decidieron mudarse a Canberra, Australia, donde tiene un apartamento de 2 habitaciones. Ella nos dijo con orgullo, «Robert me ha conseguido un puesto en la Corte Suprema de Australia por 3 años con opción de extensión por 3 más». Pensé que esto sería la cúspide de su carrera. Después de la cena, las damas hablaron. Robert y yo entramos en la oficina para tomar un vaso de whisky. Robert me informó que había sido viudo durante muchos años. Nunca tuvo hijos debido a las paperas. La familia de Robert posee una gran granja de ovejas y tierras de cultivo cerca de Parkes en Nueva Gales del Sur. Robert y su hermano mayor William son copropietarios. William es la 4ª generación en administrar la propiedad. Su abuelo duplicó sus propiedades durante los años prósperos. Desafortunadamente, el hijo y heredero de William murió en un accidente de tractor en la granja. Su hija no quiere saber nada de la propiedad, prefiriendo vivir en Sydney. Mientras William permanecía en la granja, su hermano Robert decidió convertirse en abogado y luego en miembro del Parlamento Federal. Sybil y Robert planean casarse en Australia en su granja Mackenzie este verano. Nuestro invierno. Así que los chicos, ahora de 12 años, vinieron con nosotros a Parkes, Australia, para las vacaciones de Navidad y la boda. William y su esposa nos dieron la bienvenida a su casa familiar. Nos sorprendió el calor del verano, pero rápidamente nos acostumbramos. Elizabeth nota que a los chicos no les molesta el calor y tienen demasiadas aventuras por delante. A los chicos realmente les gustó el outback, como lo llaman, especialmente después de conocer a los gemelos de la granja vecina. Para sorpresa de Sybil, está sorprendida de lo bien que Robert y yo nos llevamos. Tenemos mucho en común, excepto Sybil. Ambos somos abogados y ahora yo también soy miembro del Parlamento.
Robert y Sibel se casaron en Nochevieja con un espectáculo privado de fuegos artificiales. Los chicos y los gemelos desaparecieron en el granero durante el espectáculo de fuegos artificiales. Tan pronto como regresamos a la finca, comenzaron nuevamente las elecciones generales. Nuevamente pasé tiempo haciendo campaña para mi partido en los meses siguientes, nuevamente una victoria política y permaneciendo en el Parlamento. Ahora se me ha ofrecido el puesto de Lord Canciller de Inglaterra por un segundo mandato en el Parlamento. Sería responsable de la operación eficiente e independencia del Poder Judicial del Reino Unido. Un gran trabajo. Los chicos se mantuvieron en contacto con los gemelos durante el próximo año y medio a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas. Les dijeron que siempre estaban felices de verlos. Los gemelos prometieron venir a visitar. Los invité a venir el próximo verano inglés. Durante las próximas vacaciones de invierno escolares en Australia, Robert y Sibel, acompañados por sus gemelos, vienen a la finca de Pixham para 2 semanas del verano inglés. Nuevamente, los chicos les muestran el lugar. Robert hace un recorrido por el sur de Inglaterra con los gemelos y los chicos, luego una visita a la ciudad de Londres. Pasaron 3 días explorando la ciudad, parte de la cual los chicos nunca habían visto antes. Era el domingo por la tarde antes de su regreso a Australia. Robert y yo estábamos hablando en la oficina. Robert mencionó a su bisabuelo llamado Stuart Mackenzie, quien fundó una granja en Parques. Afirmó ser hijo de un cuidador de fincas que trabajaba en el sur de Inglaterra cerca de Londres. De repente, el nombre Mackenzie evocó un recuerdo lejano. Me puse de pie y saqué un libro polvoriento de la estantería. Era un libro vivo de la historia de la mansión Pixham, que se remonta a su compra en 1687. Preguntándole a Robert, ¿en qué año emigró tu bisabuelo? Pensó por un momento y respondió, creo que en 1886, pasando las páginas del libro, ahí está en blanco y negro, escrito a mano por el entonces propietario de la finca Pixham, Stuart Mackenzie, único hijo de Bruce Mackenzie, el cuidador actual, se fue con su familia a la colonia de Australia en 1863. Nos miramos mutuamente con completa incredulidad ante cómo el destino nos había reunido en este día. Me levanté y me serví un par de vasos de whisky, y brindamos por el descubrimiento de familias perdidas. Anunciamos nuestro hallazgo esa noche en la cena. Para sorpresa de todos, especialmente de los chicos, los despedimos en el aeropuerto de Heathrow al día siguiente para el largo vuelo de regreso a Australia. Los chicos prometieron venir a Australia pronto. No me olvido de Rita. Después de aprobar con éxito sus exámenes de abogacía, ahora es una parte integral de mis cámaras. He decidido que ha llegado el momento de renunciar como jefe de cámaras. Mi nueva posición política ocupaba mucho más de mi tiempo, especialmente ahora que era Lord Canciller y existía un posible conflicto de intereses. Y francamente, no podía hacer ambas cosas de la mejor manera posible. Elizabeth y yo discutimos el asunto y decidimos unirnos a una pequeña firma consultora en Dorking como su abogada. Ambos chicos decidieron, después de trabajar en las granjas de la finca de Pixham y visitar la granja Mackenzie en Australia, que querían estudiar agricultura. Ahora a punto de comenzar el 6º año en la Westminster School, eligieron materias acordes a sus elecciones profesionales. A mediados de su último año, los chicos se inscribieron en la Universidad de Reading para obtener una licenciatura en agricultura. Incluyeron materias secundarias en negocios y contabilidad. Afortunadamente, Reading estaba a solo 1 hora en coche y podían venir a nuestra finca los fines de semana. Robert y Sibel llegaron con gemelos que tenían 1 año menos que los chicos. Todos se quedaron 2 semanas en la finca. Vinieron a la graduación de Connor y Richard en Westminster. Los gemelos fueron su cita para el baile de graduación. Después de esto, Robert y Sibel pasaron la mayor parte de su tiempo en Londres. Ahora, con licencia de conducir, los chicos usaban un viejo Jaguar. Elizabeth y yo apenas los veíamos excepto en las cenas. A medida que los chicos ofrecían a los gemelos una corriente constante de citas, los gemelos recíprocamente volaron a Australia para la graduación de los gemelos.
Se quedaron una semana antes de regresar a Inglaterra para continuar sus estudios. Los gemelos decidieron seguir una carrera en la enseñanza y optaron por una licenciatura en educación en una universidad cerca de Bathurst. Desapercibida, Rita anunció que estaba comprometida con un compañero abogado de la cámara opuesta. Se conocieron en varios juicios pequeños como abogados contrarios y pelearon como perros y gatos durante el juicio. Sin embargo, fuera de sus cámaras, se encontraron. Conocimos a Tim cuando Elizabeth y yo organizamos una cena lujosa en un restaurante de primera clase en Londres para celebrar el 21 cumpleaños de Rita. Ella no habló de su historia en ese momento. «Papá, ¿sería incómodo tener una boda en Pixham Manor?», preguntó Rita. ¿Quién soy yo para objetar? Les dimos un apartamento como regalo de bodas. Después de todo, ya habían vivido juntos allí durante el último año. Todos en la finca colaboraron, y tuvimos una inolvidable boda de otoño en la finca. El cocinero se superó a sí mismo y preparó un festín magnífico. Sus padres y yo pagamos conjuntamente nuestra luna de miel en Jamaica. Sabiendo cuánto disfrutó Rita de su primera visita a Jamaica, tanto Richard como Connor decidieron celebrar su 21 cumpleaños juntos. Invitaron a los gemelos y a sus padres a volar para la celebración. Robert y Sybil llegaron 2 semanas antes del evento para ayudar con los preparativos. Richard y Connor me confiaron que iban a proponer matrimonio a Géminis después de su 21 cumpleaños. Les pedí que vinieran a verme al día siguiente en Whitehall. Cuando llegaron, visitamos el taller de joyería Royal & Sons. Después de una hora de indecisión, les dije, carguen los anillos en mi cuenta como nuestro regalo de compromiso. Sin embargo, los anillos de boda son su responsabilidad. Las compras se pospusieron hasta el día siguiente cuando Elizabeth fue a ayudarlos a tomar la decisión correcta. Sabia decisión mía mantenerme alejado. Una semana después, los gemelos llegaron, esta vez sin sus padres acompañantes. El invitado sorpresa fue el hermano mayor de Robert, William, que también llegó solo. Desafortunadamente, su esposa murió hace un año. Todas las familias fueron invitadas a quedarse en Pixham Manor. Elizabeth y Sybil están celebrando el evento, que se llevó a cabo en el salón de baile Waldorf con aproximadamente 100 invitados. Más tarde esa noche, nos reunimos en Pixham Manor en el salón para tomar café a la 1 a.m. Aprovechando esta oportunidad para presentarle a Richard un pergamino que lo declaraba el 47º Squire Jr. del Manor de Pixham. Sin herederos en mente y sin querer quedarse fuera, William Mackenzie, ahora propietario de 4ª generación de una finca llamada The Glen cerca de Parks, le ofreció a Connor la escritura de la granja familiar. Sin embargo, si aceptaba, Robert y William le pidieron a Connor que cambiara su apellido a Mackenzie, haciéndolo la 5ª generación de una familia de agricultores para continuar con la tradición. Connor estaba encantado con la oferta y aceptó felizmente el cambio de apellido. Ya que no le gustaba el nombre Smith y ahora que tenía más de 21 años iba a cambiarlo él mismo. Su madre no pudo detenerlo. Richard y Connor llevaron a los gemelos a dar un paseo nocturno por los jardines de la finca, luego dividieron y cada uno eligió a su elegido, y propusieron matrimonio. De repente hubo gritos de alegría y los gemelos regresaron rápidamente, mostrando orgullosos sus anillos de boda para que todos los vieran. Los chicos y Géminis querían casarse inmediatamente, pero las cabezas más inteligentes prevalecieron. Sus padres insistieron en que todos terminaran sus estudios primero. A regañadientes, estuvieron de acuerdo, así que la boda se pospuso 2 años. Fui reelegido para un tercer mandato como miembro de Dorking. Una vez más, se me ofreció el cargo de Lord Canciller, lo que me mantuvo ocupado en asuntos gubernamentales. Elizabeth también estaba activa, pasando mucho tiempo en varios comités que no parecían molestarla. El tiempo pasó rápidamente, y antes de que se dieran cuenta, los chicos se graduaron de la universidad con una licenciatura en agricultura y Géminis también completó sus títulos de enseñanza. Se propuso organizar una fiesta de graduación conjunta y bodas.
Después de muchas conversaciones telefónicas, se decidió celebrar primero la boda de Robert aquí en Inglaterra en la finca de Pixham con la participación de todos los miembros de la familia. Luego al día siguiente volar a Australia y tener una nueva boda con Connor y su elegido en The Glen. Dado que había 2 bodas, fue un evento grande y una pesadilla de organizar. Todas las familias decidieron utilizar los servicios de un organizador de bodas para organizar ambos eventos. El organizador de bodas arregló todos los vuelos desde Australia a Inglaterra y de regreso a Australia para la segunda boda el sábado 26 de julio en pleno invierno. La boda de Richard estaba planeada para el sábado 19 de julio. En pleno verano. Todas las familias estaban reservadas en un vuelo de Canis que salía de Sydney 2 días antes de la boda. La espera estaba casi terminada. Tanto Richard como Connor se fueron a la cama temprano para salir temprano por la mañana hacia el aeropuerto de Heathrow, utilizando 2 autos para recoger a los gemelos, sus padres, damas de honor y a William Mackenzie. Robert y Sybil volaron una semana antes para visitar amigos en Londres. Mi ex esposa, como siempre, era una mariposa social debido al ajetreo en casa ese día y esa noche. Me quedé despierto hasta tarde terminando papeles parlamentarios y solo encendí la televisión antes de ir a la cama para ver las noticias de la madrugada. A las 2 a.m., la noticia principal en CNN fue el derribo de un avión comercial sobre Ucrania por un misil antiaéreo. De repente, me di cuenta de que los gemelos y sus familias debían llegar a Heathrow a las 6 a.m. esta mañana en un vuelo de Qantas desde Sydney. Dios mío, ojalá no fuera su avión. Corrí por los pasillos gritando levántense. Levántense. Poniendo toda la casa en movimiento, corriendo hacia la oficina, entrando en la habitación, Richard gritó, ¿qué pasó, papá? Simplemente me quedé dormido. Lo siguió Connor, bostezando y rascándose la cabeza. Elizabeth parecía visiblemente molesta. Simplemente señalé a CNN y la historia que estaban discutiendo los comentaristas. Han informado repetidamente sobre el derribo de un avión comercial, el QF-17, sobre Ucrania. Todos entendieron inmediatamente la importancia de esta historia. Le pregunté a Kanner cuál era el número de vuelo de Qantas, y rápidamente sacó nuestra copia de los boletos y efectivamente, era el QF-17. La mirada devastada en el rostro de Connor lo dijo todo. No podía creer que tal evento pudiera suceder con los modernos medios de comunicación, pero aquí estamos. Caí en una silla y Elizabeth se sentó en mi regazo, sus brazos alrededor de mi cuello, su calor en mi hombro. Con lágrimas corriendo por su rostro, Richard fue a la sala de estar y encendió la televisión para ver BBC World News. Un momento después, Richard gritó, la BBC informa que el avión derribado sobre Ucrania pertenecía a Malaysia Airlines MH17. Ninguna de mis llamadas telefónicas como canciller podría proporcionar más detalles sobre la noticia. Para entonces, toda la casa estaba despierta y la cocinera había hecho su trabajo preparando las tazas de té de todos. Después de eso, todos nos sentamos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, esperando la confirmación de los detalles del vuelo. Para las 3:30 am, CNN estaba informando ahora que el avión derribado era el MH17. Se esperaba que el QF-17 llegara a tiempo a Heathrow a las 6 am. Aunque todos estábamos muy aliviados, nuestros corazones se compadecían de todos los afectados por el MH17 y sus futuros familiares en duelo. Toqué la taza con una cuchara y sugerí, tengamos un momento de silencio en memoria de los pasajeros inocentes del MH17. Dado que era casi las 4 am, no tenía sentido volver a la cama, así que sugerí que nos refrescáramos, nos encontráramos en el comedor en 30 minutos y comiéramos algo antes de salir a recoger a nuestros invitados. El tema de conversación del día fue el desastre aéreo, nuestra desviación y quiénes eran los culpables. El desastre no detuvo a la planificadora de bodas en su tarea, y afortunadamente, la boda de Richard transcurrió sin incidentes. Oscar, como conductor, llevó a la novia y a su padre a la iglesia en el brillante Jaguar verde de carreras. Mark Kanner fue testigo, y la hermana de la novia fue la dama de honor.
Después de pasar ese tiempo organizado en una gran carpa instalada en el césped trasero bajo la supervisión de una cocinera, se pronunciaron discursos, seguidos de risas, bailes y alegría. Una pareja feliz pasó las siguientes noches en el Hotel Waldorf. Regresando a la finca el miércoles, no sin pesar, nos sentamos en nuestros vuelos en Sydney. Un pequeño vuelo local a Parques y un viaje en coche a la granja Glen nos dejaron un poco cansados. Para el viernes, superamos el jet lag y estábamos listos para celebrar la boda de Connor. El sábado, una carroza llevó a la novia y a su padre a la ceremonia. Richard fue testigo de Connor y la hermana de la novia ahora era la dama de honor de la novia. La celebración tuvo lugar en el centro de celebraciones de bodas y transcurrió sin problemas. Después de los discursos obligatorios, siguieron los bailes hasta altas horas de la noche. Ambas parejas pasaron la siguiente noche en el hotel local Parks. Al día siguiente, la caravana hizo un corto vuelo en Sydney y luego a la isla Hamilton en el archipiélago de Whitsunday frente a la costa de Queensland para una luna de miel de 2 semanas. Sybil, Robert, Elizabeth y yo volamos al día siguiente a Canberra al apartamento de Robert en la ciudad. Pasamos los siguientes 3 días explorando los museos y galerías de arte de la capital de Australia. Robert y yo queríamos visitar los museos militares y científicos. Las chicas luego declararon que tenían compras que hacer. Siendo demasiado temprano para recoger a las damas de su juerga de compras, paramos en el centro de información turística y disfrutamos de un buen café australiano en su cafetería. Al día siguiente, Robert nos llevó a Sydney, donde nos alojamos con vistas al muelle de Dedos en el puerto de Sydney y los muchos restaurantes maravillosos de la zona. Fue un agradable paseo por el dominio en un transportador a través de Hyde Park hacia el centro de la ciudad de Sydney. Nuevamente, visitamos las principales atracciones de la ciudad durante 3 días. En el último día, mientras las damas hacían compras en la tienda por departamentos David Jones, nos sentamos tomando café en su cafetería esperando que regresaran. Robert, Henry, ¿cómo va tu práctica legal en Dorking? Capté el tono de su pregunta y respondí, prácticamente he dejado de ejercer la abogacía desde entonces. Mi trabajo como canciller absorbe todo mi tiempo. Sin embargo, el joven abogado en el lugar maneja los asuntos legales cotidianos y si necesita un abogado, recurre a Rita en sus despachos. Por cierto, Rita fue convocada recientemente al tribunal después de transmitir sus felicitaciones. Robert expresó su preocupación, diciendo, para ser honesto, Sybil extraña a sus amigas y la vida social de Londres. Su sentencia termina en un mes y quiere regresar a Inglaterra. Tiene un puesto de consultoría en sus antiguos distritos, así que seré el intruso. Me pregunto si podría ocupar tu lugar en el bufete de abogados de Dorking, Robert. Esto sería un gran alivio para mí ya que John, el abogado en el lugar, está sobrecargado de trabajo y recientemente se ha quejado de mi ausencia. Estoy seguro de que él estaría aliviado. Tiene una familia joven y quiere dedicar más tiempo a ellos. Henry dijo, ¿qué tal si tú y Sybil viven en la finca por un tiempo y Sybil puede tomar el tren a los despachos mientras tú conduces la corta distancia a la oficina en Dorking? Robert extendió su mano y se estrecharon las manos. Ahora, ¿cómo presentamos esto para que sea idea de Sybil? Dijo Henry. Al día siguiente, nos encontramos con Connor, Richard y sus esposas en la terminal doméstica al regresar de Queensland. Nos despedimos de Robert y Sybil mientras se dirigían de vuelta a Canberra. Richard, su esposa Elizabeth y yo tomamos un autobús hasta la terminal internacional para volar a Inglaterra más tarde ese día. Tan pronto como llegamos a casa, Richard se puso manos a la obra para dirigir la granja bajo la atenta mirada de nuestro administrador de la finca, Duncan, mucho para mi alivio. Gracias a las conexiones locales de Elizabeth, la esposa de Richard encontró rápidamente trabajo como maestra en una escuela primaria privada local. Acabábamos de regresar a casa cuando recibí una llamada de Robert confirmando su llegada esperada a Inglaterra dentro de un mes. Rita, su esposo y su hijo de 3 años vinieron a nuestra finca el fin de semana siguiente. La felicitamos por convertirse en abogada. Por supuesto, como Lord Canciller, ya sabía que se haría la oferta.
Fue un día activo con 4 familias participando. Ion, mi socio en el bufete de abogados, y su familia también vinieron a almorzar. Este fue el primer encuentro cara a cara de Ion y Rita más tarde ese día en la oficina con Ion. Ion, ¿te gustaría recibir la ayuda de otro abogado? Es de Australia, explicando que es el esposo de mi ex esposa. Ion respondió afirmativamente, diciendo que cualquier ayuda sería mejor que nada en este momento. Las próximas elecciones generales estaban programadas dentro de 2 años y presenté mi renuncia después de completar 5 mandatos, 3 de ellos como Lord Canciller. Menos de un mes después, nos encontramos con Sibel y Robert en el aeropuerto de Heathrow y los registramos en la mansión. Robert consiguió un trabajo en una oficina de abogados en Dorking. Continué mi trabajo como diputado y me ocupé de los asuntos de los votantes. Sibel fue la más feliz de todos, recibiendo un pago por su trabajo de consultoría ligera y pudiendo reunirse con sus amigos, tal vez un poco más de lo que a Robert le gustaría. Elizabeth siguió siendo Elizabeth y mantuvo unidas a las familias. Elizabeth mencionó mientras estábamos acostados en la cama. Es agradable ver que la mansión está siendo utilizada nuevamente con 3 familias viviendo aquí. Esto hace que las conversaciones durante la cena sean mucho más animadas. Necesitamos un bebé para completar esto. Pista. 18 meses pasaron rápido y era hora de que Richard se reuniera con el contador de la finca. Las 3 granjas se administran como una empresa, que Richard administrará cuando esté listo. Cada agricultor y su familia reciben un salario de la empresa, licencia por enfermedad y 4 semanas de vacaciones. Pueden renunciar con aviso y mudarse a otro trabajo. Como cualquier empleado regular como escudero, mi trabajo era recopilar recibos e ingresar todos los datos financieros en un programa informático, luego cargar los datos contables en una unidad USB y llevarlos a nuestro contador de la empresa. Hoy Richard y yo tenemos una cita a las 9 a.m. en Prescott y Wharton con Tom Blasem, quien se encargará de la contabilidad y luego presentará las declaraciones ante el IR. Con suerte, tendremos un excedente. Richard tuvo grandes noticias esa noche en la cena. De alguna manera, ambos gemelos quedaron embarazadas al mismo tiempo. Cumpliré 66 años el próximo año y Robert tendrá 68. Entonces, para celebrar el comienzo de nuestros años de jubilación, reservamos a Sibel y Elizabeth un viaje sorpresa alrededor del mundo en el Queen Victoria. Suscríbete a nuestro canal y ve a escuchar la próxima historia.